Quiero invitarte a que abra la Biblia en el libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: anda, recoger la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí en esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al tejado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el tejado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al tejado y dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, Sehón y Og, y los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no los encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando vosotros entréis en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual os descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera a las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, si tú
perdón, si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grano a la ventana. Amén. Hasta ahí. Oramos. Padre, tu pueblo está aquí, Señor, reunido para alabarte, para bendecirte y también para escucharte, Señor. Porque necesitamos aprender de ti. Necesitamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo ministre a nuestra vida, Señor. Esta es la razón por la cual estamos aquí. Nos gozamos de estar en este lugar. Nos gozamos de tener este lugar, Señor, porque aquí sabemos que tu palabra es abierta y tú hablas, Señor, a nuestro corazón. Y pedimos que tú lo hagas, Señor. Yo necesito oír tu voz. Tu pueblo necesita oír tu voz, Señor. Porque con tu voz, Señor, hay consuelo, con tu voz hay poder, tu voz hay sabiduría, hay transformación. Porque tu palabra, oh Dios, no vuelve para ti vacía, pero produce el fruto por la cual es enviada. Y estamos delante de ella, Señor, con temor y temblor, con esperanza, oh Dios, y expectativa de que tú hagas algo nuevo en nuestro corazón. Tú conoces el corazón de cada uno que está aquí, Señor. Y pedimos, oh Dios, que tú lo hagas. Trae en esta mañana salvación, transformación, sanidad, poder de Dios, oh Dios, en nuestra alma. Transforma el corazón incrédulo en un corazón creyente. Un corazón de piedra, Señor, en un corazón de carne, sensible a tu voz. Trae santidad, Señor. Oh Dios, trae madurez en la fe. Oh Dios, en nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, hace unas 3 semanas atrás yo prediqué, si los que estaban aquí se acuerdan, sobre Josué capítulo 1. ¿De acuerdo? Bueno, por lo menos del capítulo, ¿no? Sé fuerte y valiente, ¿verdad? Y hoy quiero hablar, amados, sobre la gracia y la misericordia de Dios que alcanza a aquellos que para nuestros ojos son inalcanzables. Inalcanzables. Quiero hablar sobre el poder de la palabra de Dios y la gracia de Dios que es capaz de sorprender a nuestras vidas. Este pueblo fuerte que fue llamado a ser fuerte y valiente, estaban allí a las márgenes ya del río Jordán. Y, amados, al contemplar esta historia, nosotros somos llamados a creer en la promesa de Dios. La promesa que Dios nos ha dado y no temer en compartir de forma clara, natural, sencilla, las cosas que Dios ha hecho, las cosas que conocemos de Dios y las cosas que hemos vivido de parte de Dios. No tener temor en compartir de forma clara, sencilla, como dice, creo que Tim Keller, la historia de la salvación, la historia de la Biblia, porque las historias de la Biblia son palabra de Dios y son poderosas para transformar vidas y corazones, nuestra propia vida. Ellas son poderosas para hacerlo. Nosotros vamos a ver esto, amados, en esta historia. Y si lo hacemos, amados, es seguro que veremos milagros. Es esto lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. El poder del testimonio, del amor de Dios siendo derramado quizás a la mayor pecadora de Jericó. La mayor pecadora de Jericó. La mujer que era en ella
podemos sintetizar todo lo que Dios no deseaba tener cerca de su pueblo. Por esta razón, destruía a los pueblos paganos. En ella estaba concentrado todo, todo esto. Y Dios hace una obra en su corazón. Recordamos que este libro, como yo dije la otra vez, es el libro de Hechos de los Apóstoles del Antiguo Testamento. Y que en el capítulo 1 vemos la promesa y el llamado para conquistar esta tierra. Y en este capítulo vemos a estos 2 espías que son enviados a la primera ciudad que estaba del otro lado del Jordán para poder traer información como espías de la ciudad de Jericó. En esta historia veremos el poder que tiene el Evangelio para convertir vidas. Para convertir vidas. Amados, esta historia ela debe llenar nuestro corazón de confianza, de esperanza en el poder del Evangelio, en la obra a través del testimonio de la iglesia. Cuando perdemos la fe de que este Evangelio puede transformar hasta el mayor de los pecadores, entramos en el camino de no solo corromper el mensaje del Evangelio, sino caminamos a una apostasía de alma. Pasamos a creer en un Evangelio aguado, un Evangelio bonito, agradable, pero no poderoso. Y la historia de la iglesia, amados, esto ha pasado algunas veces, principalmente en Europa, aquí. Esto ha pasado en la historia de la iglesia, a donde a través de filósofos o teólogos que han cambiado la verdad de Dios y hasta han decretado la muerte de Dios. Estas luchas sucedieron en toda la historia de la iglesia, pero ella prevaleció. Un remanente fiel se levantó en cada etapa difícil de la iglesia, que seguía creyendo en el poder del Evangelio, ¿no? Y ella prevaleció venciendo toda mentira de Satanás. Amados, vivimos tiempos donde las presiones son tantas, que somos llevados a no creer o a limitar el poder de Dios, a transformar la fe en algo más social o psicológico y dejar de ver el poder sobrenatural de Dios actuando en este mundo y a través de su iglesia. Y como iglesia, hoy somos llamados a levantar el testimonio de Cristo como nunca antes, con poder, creyendo que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Y poder contemplar este poder de Dios actuando en el mundo que estamos a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Veremos milagros. Este es el resultado del llamado y de nuestra tarea. Cuando miramos esta historia, amados, no podemos dejar de ver la gracia y la misericordia de Dios que llevó a 2 de los suyos, 2 espías, a ver cómo Dios alcanzó una prostituta. Cómo Dios alcanzó una prostituta pagana y toda su familia y nadie más de aquella ciudad. Y nadie más. Y esto es tremendo. Esto es realmente tremendo. Amados, la historia de este capítulo debe llenar nuestro corazón de esperanza al ver este mundo a nuestro alrededor, a ver nuestros familiares, a ver nuestros amigos, a ver nuestros conocidos, a ver nuestros hijos que no conocen al Señor. Y llenar nuestro corazón de esperanza que esta misma gracia que alcanzó el corazón de Rahab, alcanzará sus corazones también. Aquí aprenderemos que no hay límites para el poder de Dios. No lo hay.
para alcanzar aquel que desea alcanzar. Vamos al texto, a la historia. No sé si el bosquejo de mi mensaje está muy correcto, amados, porque la verdad esta semana para mí fue una semana muy difícil. Empieza con el nacimiento del nieto, saliendo de un lado para el otro, de un lado para el otro, llevando, trayendo, de otro hijo que está solo, sin familia, ¿no? Que viene a comer, que se va, y de repente me quedo enfermo y él queda solo en su casa, yo me quedo solo en la mía. Yo no puedo ver a él, los hijos, los nietos, no puedo ver a nadie porque estoy yo enfermo también. Entonces fue una semana bastante peculiar, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Amados, Josué envía a los espías. Así empieza la historia. Estaban en Sitín. Sitín estaba del otro lado de Jordán, más o menos a unos 50 kilómetros de Jericó. Voy a estar ahí. Semana que viene, el jueves, estoy saliendo a Jerusalén, a Israel. Voy a estar ahí, ¿no? Estaba frente a Jericó, separado solo por el Jordán. Estaba viendo, amados, unos relatos históricos. Están ahí las ruinas, fueron encontradas las ruinas de Jericó y sus murallas son verdaderamente gigantescas, y los arqueólogos han determinado que estas murallas, ellas no fueron destruidas en parte, ellas cayeron enteras, como si hubiera sido por un terremoto. Y otra cosa interesante, que ellos encontraron enterrados en la ciudad, en las ruinas de la ciudad, alimentos que estaban soterrados y enterrados ahí, dando a entender que aquello no fue una típica invasión de su época, que cercaban las ciudades, cuando había guerra no se podía entrar, las ciudades eran cercadas y simplemente esperaban que terminara el agua, el alimento, y ahí ellos tenían que abrirse o morían ahí adentro. Así era la guerra de aquel entonces. Y allí encontraron alimentos enterrados. Entonces la destrucción de aquella ciudad está muy parecido a lo que relata las escrituras. Bueno, ellos enviaron allí los espías. Yo nunca tomo agua para los cultos, pero cuando no hay parece que me da sed, ¿verdad? Estoy con la garganta seca. Por eso la sacamos, ¿no? Exactamente, yo calculaba, porque me pone aquí y yo nunca las tomo, ¿no? Pero no sé, porque tenía problemas en la garganta, estoy con el calor también, ¿no? Bueno, amados, ellos enviaron los espías para poder mirar la ciudad, los puntos débiles, la estrategia por la cual iban a conquistar. La tarea era la tarea de los espías. La tarea de los espías, amados, les voy a explicar muy claramente, es espiar. Y no hay que ser un teólogo profundo para descubrir esto, ¿verdad? Estaban allí mirando qué hacer, cómo hacer, y este era el primer desafío de Josué como líder del ejército de Israel. Y Jericó era una de las... Gracias. Jericó era la primera ciudad y era una de las más antiguas de la región y muy fortalecida. Dice que sus murallas eran tan altas y tan anchas que se podía caminar con carros a caballo arriba de las murallas. Y hasta casas estaban edificadas arriba de estas murallas. Y podemos ver en la historia que la casa de Rahab estaba en la misma muralla. Las ciudades de aquella época eran pequeños reinos. Cada ciudad tenía un rey.
o sea, no eran naciones grandes, cada ciudad tenía un rey, por eso ella cuando destruyeron las dos ciudades del otro lado, dice el rey de Oz y el rey, porque cada ciudad eran pequeños feudos, pequeños reinos. Y los espías, dice el texto, que van a la casa de Rahab. Y uno dice, ¿por qué a la casa de Rahab? Amados, Rahab era una ramera, una prostituta, y ellos fueron allí y dormieron allí. Y este hecho nos indica, y muchos de los teólogos también afirman, que Rahab, en la verdad, tenía un local de cita, que la gente iba a los servicios de las prostitutas, que posiblemente era más de una, y también se dormían en este local, ¿no? Por esta razón, ellos se fueron a la casa de Rahab. Ellos fueron allá no buscando sexo, sino buscando información. Era un local estratégico, porque allí iba mucha gente, de la ciudad y de afuera de la ciudad. Y allí mucho se hablaba y mucho se podía saber. Entonces ellos fueron a este lugar y ahí posiblemente consiguieron la información que deseaba de la propia boca de Rahab, como vamos a ver más adelante. Entonces era un local estratégico y muchas cosas se hablaban en aquel lugar. Amados, primera cosa que yo quiero hablar en este punto del mensaje es el poder que tiene el testimonio de Dios o las historias de Dios que vemos aquí en este texto. Mira lo que Rahab dice a ellos. Yo no voy a estar muy en orden del pasaje para poder mencionar, pero mira lo que dice a partir del versículo 8. Cuando ella sube al tejado, donde los ocultó, mira lo que ella dice. Antes que ellos se durmieran, ella subió al tejado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído. Marca bien esto. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella dice, lo hemos oído. ¿Oído qué? El testimonio de las obras de Dios. El testimonio de las victorias que el pueblo de Dios había alcanzado a través de la mano de su Dios. Lo hemos oído. Llegó a ellos. Y ellos creyeron en las cosas que habían oído. Pero ella creyó para salvación. Todos ellos escucharon lo que había pasado, pero ella escuchó y ella creyó para la salvación. No sabemos quién contó. Posiblemente viajeros, gente que pasaba, gente que sabía, que había escuchado de las cosas que Dios había hecho. No sabemos quién contó, pero contaron la verdad y la palabra verdadera produjo fruto. Contaron la verdad. Amados, esta es nuestra misión. Compartir la verdad del Evangelio y compartir lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, el testimonio de la obra de Cristo en la cruz y el testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas.
Debemos compartir ambas cosas. La palabra de Dios es poderosa. Y ella no regresa vacía. Ella tiene poder para salvar, sanar y transformar quien ella desea salvar. Esta palabra alcanzó Rahab, una ramera, una prostituta que era, amados, la prostitución era muy común en aquella época. Bueno, creo que en todas las épocas, ¿no? En todas las épocas. Pero ella era prohibida en el pueblo de Dios. En la ley que salió en el tiempo del pueblo en el desierto. Entonces podemos afirmar, amados, que estos dos espías que nacieron en el desierto bajo la ley, ellos nacieron en medio de un pueblo que no había esto. En este caminar del pueblo de Dios en el desierto no había esto, porque la prostitución era castigada con muerte. Y ellos no, quizás esta mujer fue la primera prostituta que ellos conocieron. Posiblemente fue la primera que ellos conocieron. Y aparentemente toda su familia era sostenida a través de la prostitución. Ella podía ser la dueña de aquel lugar porque era su casa. La noticia de la llegada de estos dos espías llegó al rey. El rey escucha que ellos estaban allí y que estaban allí con esta finalidad. Van a la casa de ella, sabiendo que ellos estaban allí, y el rey de Jericó le dice a ella que sacara a los espías que estaban con ella, y ella entonces dice que ellos ya habían salido antes que la puerta cerrara, que esta era una costumbre antigua también. Llegaba la noche, las puertas cerraban, quedaban más seguros y solo abría por la mañana, que se habían salido y que ya no estaban más allí. Aquí quiero hacer un paréntesis que tú puedes pensar, bueno, pastor, ella mintió. Ella no habló la verdad. Quiero que entiendas que era una mujer pagana, que todavía no conocía la ley, que no conocía la palabra de Dios, más allá de la historia que había escuchado y había creído en su corazón. No es que ella mintió y mentir es correcto, ¿no? Pero dentro de sus circunstancias y de su conocimiento de la verdad, ella no lo sabía. Ella vivía o que ella conocía. Ella los ocultó arriba, en el tejado. Y aquí vemos, amados, el poder de la transformación que Dios hace en la vida de una persona. Ella ocultó porque ella creyó. Dios obró con poder en ella cuando ella escuchó estas historias, y ella declaró a ellos no haber conocido un Dios igual a este. Dios era capaz de hacer lo que hizo con Israel y que no había otro Dios igual a este. Y aquí vemos que Dios ya estaba obrando en ella antes que los espías hubieran llegado a su casa. Dios ya estaba obrando en el corazón de esta mujer, porque Dios era capaz de hacer lo que ella nunca había escuchado que un Dios era capaz de hacer. Ella arriesgó su vida por el pueblo de Dios. Ella renunció su vida al hacer esto. Renunció su vida, su pasado, sus dioses, y abrazó el Dios de Israel. Amados, esto es señal de verdadera conversión. Esto es señal de verdadera conversión. Rahab es mencionada 3 veces en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, Mateo 1, Santiago 2. Al esconder los espías, ella se tornó traidora, se dice, ¿no? Traidora de su pueblo.
Al esconder los espías, ella se tornó traidora de su pueblo. Pero Rahab ya había elegido el pueblo que deseaba ser. Santiago dice, asimismo también Rahab, Santiago 2:25, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Amados, la verdadera fe, ella produce obras. La verdadera fe produce transformación. Y esto es lo que vemos en la vida de Rahab. Después de salvar los espías, ella explica la razón de haberlos salvado. Rahab sabía que lo que Dios había hecho con Israel, Rahab, al escuchar el testimonio de Dios que había hecho, empezó a creer en ese Dios. Y quiero volver a mencionar esto. Ella escuchó este testimonio de personas no creyentes. De personas no creyentes. No creyentes. Me hace acordar a muchos años atrás que una joven no creyente me lleva a casa otra diciendo que esta otra necesitaba escuchar el Evangelio. Y la otra que escuchó se convirtió. Pero esta que la llevó siguió siendo incrédula, ¿no? Amados, Dios hace cosas así que uno no puede entender cómo Dios obra, ¿verdad? Pero así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Personas que no conocían, personas que entraron en su prostíbulo, vamos a decir así, y empezaron a contar estas cosas, y ella empezó a creer en el Dios de Israel. Porque no había Dios como este en la tierra. Aquí podemos ver la gracia de Dios salvando al que podemos considerar quizás el más grande pecador. El más grande pecador. Su gracia, amados, alcanza a todos. A los peores, aquellos que uno piensa que no hay esperanza para ellos. En los lugares, en las horas que uno menos espera, allí obra la gracia de Dios. La gracia de Dios. Así, esto es lo que vemos de la vida de ella. Aquí vemos la soberanía de Dios en la salvación de Rahab. Porque muchos otros oyeron este mismo testimonio, pero el corazón de Rahab no solo oyó, mas creyó. ¿Y por qué ella y no otros? No lo sé. ¿Por qué yo y no otros? Tampoco lo sé. ¿Qué había en ella para recibir esto? Nada. ¿Qué hay en nosotros para recibir esto? Tampoco nada. Amados, nosotros vemos la providencia de Dios para salvar. El testimonio de las historias de Dios han hecho esto. Dios hizo con que su testimonio llegara de alguna manera a ella. No sabemos cómo, no sabemos con quién, no sabemos de qué manera, pero ella escuchó y creyó. Y Dios guiando su providencia para salvar a ella y a su familia. Hebreos 11, 31 y 30 y 31 dice que ella fue considerada una de las heroínas de la fe. Mencionada allí, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando ella ocultó a los espías, ella ya tenía fe, ella ya creía en el Dios de Israel.
Y aquí vemos que Dios utilizó la verdad de su palabra. Donde Dios utiliza la verdad del Evangelio, donde está, a donde Él quiere, de la forma que Él quiere. Dijo que todos tenían miedo. Y aquí empiezan las informaciones estratégicas que confirman la promesa. Cuando ella dice, el pueblo está desmayado, todos están temerosos. Ella está confirmando a los espías la promesa de aquella tierra había sido dada a ellos. ¿Qué es lo que ellos cuentan cuando regresan a Josué? Cuentan esto, mira, ya están todos desesperados. Están todos desmayados. Ya no hay aliento en ellos. Ellos ven que no hay esperanza para ellos a causa de nuestro Dios. Amados, aquí vemos la providencia de Dios. Dijo que todos tenían miedo. Era como si estuviera diciendo, yo sé que vosotros entraréis aquí, porque vuestro Dios les prometió. Entonces, salve mi vida, la vida de mis padres, de mis hermanos, mis hermanas. Salve nuestras vidas, porque sé que Dios lo hará. Ellos hacen un pacto con ella y dicen que ella tenía que poner un cordón de grana en la ventana. Un cordón de grana. ¿Sabe qué significa esto? Es un cordón rojo. Rojo oscuro. ¿Te acuerda algo esto? Sangre. ¿Te acuerda otra historia esto? Moisés, Egipto, en la puerta de las casas. Y cuando la muerte pasaba, los que estaban allí no serían muertos. Recuerda esto. Recuerda la sangre que da vida. Recuerda a Cristo. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre que nos cubre y nos limpia de todo pecado y nos da vida. Yo creo que muchos mensajes ya fueron hechos a causa de esta señal puesta en aquella ventana. Ellos regresan a Josué y le cuentan todo lo que había pasado. Y cuando ellos, la invasión, amados, creo que está en el capítulo 6, porque hay varias cosas que van sucediendo hasta que llegue a conquistar la ciudad. Pero aprendemos que Dios, en esta historia aprendemos que Dios es Dios de misericordia. Ella fue recibida como parte del pueblo de Dios. Quizás la peor mujer de Jericó. Fue recibida como parte del pueblo de Dios. Ella recibió misericordia de Dios y misericordia del pueblo de Dios. En el capítulo 6, versículo 25 dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Jehová había enviado y a reconocer a Jericó. Amados, ella alcanzó misericordia. Y no solo esto, ella se casó. Se casó con un hombre llamado Salmón, el nombre de pez. ¿No? Se casó con Salmón y tuvo un hijo. ¿Alguien sabe el nombre de su hijo? Boaz. ¿Se acuerda? Boaz. Se casó con Ruth. Y tuvo otro hijo, que no me acuerdo su nombre. Pero su nieto, tataranieto, se llamaba David. Y su tataranieto se llamaba
Jesús de Nazaret. Rahab no solo fue parte del pueblo de Dios, como fue del linaje de Jesús. Pues su tatarabuela. Qué tremendo, ¿verdad? Una mujer gentil que no era del pueblo de Israel, que creyó, que alcanzó gracia de parte de Dios. A veces, amados, algunos dicen que la Biblia, el Antiguo Testamento habla de la ley y el Nuevo Testamento habla de la gracia. Pero, amados, la gracia nosotros vemos desde el principio de la Biblia hasta su final. Hasta su final. Porque todos los que fueron alcanzados en el Antiguo Testamento fueron alcanzados por la misma gracia que nosotros somos alcanzados en el día de hoy. En el día de hoy. Rahab no solo hizo parte del pueblo de Dios, mas Dios la usó porque a través de su descendencia no viniera simplemente el rey David, el gran rey, como en nuestro Señor Jesucristo. Qué honra, qué privilegio. Amados, ¿qué puedo decir? Ánimo. Debemos tener ánimo para la obra misionera, ánimo para la predicación del Evangelio, ánimo para el testimonio de Cristo. Dios es poderoso para salvar y utiliza su palabra, utiliza su testimonio y alcanza con su poder aquel que Él desea salvar, que escucha su palabra y cree para salvación. El Dios de Rahab es el mismo Dios que tenemos hoy. Su poder es el mismo, su palabra es la misma, su historia es la misma. Como pueblo de Dios somos llamados a creer con la misma fe y confianza de Rahab. Amados, Rahab conocía tan poco y creyó más que muchos del pueblo de Israel, que habían visto mucho más que ella y murieron en el desierto. Que vieron lo que ella nunca había visto y murieron en el desierto por su incredulidad. Amados, nuestro Dios es el mismo Dios de Rahab. Como pueblo de Dios somos llamados a creer en un Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Sabe, amados, que muchos creyentes solo creen en un Dios arriba en el cielo? Nosotros venimos de una cultura así, ¿eh? La cultura de nuestro occidente, la cultura católica romana, es una cultura así, es una cultura de Dios arriba en el cielo. ¿Por qué los templos son tan grandes, son tan altos, son tan majestuosos? Cuando entras en un templo, te sientes pequeñito y que Dios está allá arriba en el cielo. Amados, para muchos creyentes Dios es así. Dios está simplemente arriba en el cielo y uno va a la iglesia a buscar a este Dios que está arriba en el cielo y habla con Él distante. Pero Rahab descubrió que Dios es el Dios que está arriba en el cielo y está abajo en la tierra. ¿Qué significa esto? Que el Dios que está en el cielo es el Dios que obra junto a su pueblo en la tierra. El Dios que está en el cielo es el Dios que camina junto a su pueblo en la tierra. El Dios que está en el cielo es el Dios que obra a través de su pueblo que está en la tierra. El Dios que está en el cielo, el Dios que obra en su pueblo que está aquí en la tierra. Amados, a este Dios nos somos llamados a creer, a confiar, a descansar. A este Dios que ella creyó, a un Dios que ella jamás conoció, porque los gentiles tenían muchos dioses. El Dios que cuidaba de una cosa, otro Dios que cuidaba de otra cosa, otro Dios que cuidaba de determinado lugar, otro Dios que actuaba en determinadas cosas, un Dios para cada situación. Y ella dijo, no conocí Dios igual a este. El Dios que está allá y está aquí. El Dios que obra allá y obra aquí. Amados,
en que Dios creemos. Es tiempo de como iglesia creer y rescatar esta palabra de poder de un Dios que obra en el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Sabiendo que Dios hará, como hizo en el pasado, maravillas en nuestro medio, en nuestra vida y en nuestro medio. Este es el desafío de esta historia. Más que nunca, amados, somos llamados a creer en esto. Porque los días van a ser cada vez más difíciles. Hay mucho que conquistar. Hay muchos obstáculos que pasar. Hay muchas dificultades en la vida que vamos a enfrentar y tenemos que creer que el Dios que está con nosotros es Dios arriba en los cielos, pero también es Dios abajo en la tierra. Y el corazón de aquellos 2 espías volvieron saltando, porque han visto que la promesa era viva y verdadera. Amén. Vamos a orar. Quizás la pregunta para esta oración es: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Será que tú puedes decir como dijo Rahab? Porque vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque mi Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque mi Dios es el Dios que controla el universo y también controla mi vida y mi alrededor y las cosas que están alrededor de mí y de mi vida. Que mi Dios es el Dios que está en el cielo y me da victoria. Mi Dios es aquel que controla todas las cosas y guía mi vida. Dirige mis pasos. Esta es nuestra oración esta mañana. Este es tu Dios. Decirle: Señor, gracias porque tú eres mi Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O decirle: Señor, yo necesito creer de esta manera. Yo necesito creer que tú eres Dios arriba en los cielos y eres Dios conmigo todo el tiempo, a mi lado. Padre amado, tú conoces el corazón de cada uno que está aquí, Señor. Quiero pedir, oh Dios, que tú vengas, revela nuestro corazón. Padre, quizás no tenemos la fe de Rahab. Quizás dudamos, quizás no te vemos como un Dios abajo en la tierra, solo arriba en los cielos. Oh Dios, ayúdanos a creer en tus promesas, en tu palabra. Oh Dios, danos experiencias contigo aquí en la tierra, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a vivir el tiempo que nos toca vivir en fe y en verdad, porque lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a compartir, creyendo que tú obras a través de tu palabra. Danos fe, Señor, de compartir con sencillez, en verdad, tu historia y nuestra historia. Sabiendo, Dios, que tu palabra es poder para salvar a aquellos que tú deseas salvar. Gracias por esta historia tan sencilla y tan maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque no hay hombre en esta tierra, por peor que sea, que tú no puedas salvar. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú salvas a aquellos que menos se esperan. Que este mundo dice que no tiene valor. Todos, oh Señor, tienen valor para ti. Oh Dios, gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, guarda esta verdad en nuestro corazón, Señor. En Cristo Jesús, aumenta nuestra fe. Oh Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.